Entrevista. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta entrevista ahora con Alfredo Ávila, porque vamos a platicar de un clásico de las ciencias sociales para los que aprendimos ciencias sociales y ahora enseñamos ciencias sociales. ¿Historia para qué? Un texto que se publicó originalmente en 1980 y que hoy está haciendo un relanzamiento. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. Omar, muchas Bienvenido. Gracias. A ver, platícame, para los que no conocen la obra, ¿de qué va? En 1980, un grupo de filósofos, historiadores, antropólogos, escritores, incluso cronistas como Carlos Monsiváis, se reunieron para hablar de la utilidad de la historia. ¿Para qué sirve estudiar historia? ¿Para qué sirve dar a conocer la historia? Es una pregunta básica, pero que muy pocas veces reflexionamos sobre eso. Y el resultado fue este libro, que como tú dices, es una lectura obligada para todas las personas que estudian ciencias sociales y humanidades en México. En la carrera de historia es prácticamente todas las generaciones desde 1980 hasta acá lo han leído. Estamos sosteniendo la economía de la editorial del siglo XXI, por supuesto, y pues en muchas otras carreras, en comunicación, en ciencias políticas. Es un libro muy, muy importante. Y es un libro que además sobrepasa al público universitario. Exacto. Porque se trata de una pregunta fundamental para entendernos como sociedad. ¿Para qué sirve estudiar nuestra historia? Mucho más allá de los clichés de que si no la conocemos estamos condenados a repetirla. Mucho más allá de eso. Claro. La historia importa, la historia nos favorece un pensamiento crítico, la historia nos permite ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Es un texto que, si te soy sincero, resultaba dificilísimo ya conseguirlo físicamente, un libro de 1980 que se reeditó varias veces, pero que hoy está siendo reeditado con algunos agregados que vamos a poder encontrar. Bueno, encontramos fundamentalmente una introducción, una presentación de Alejandra Moreno Toscano. Alejandra era la directora del Archivo General de la Nación en 1980 e impulsora de este proyecto, pero no aparecía. De hecho, una crítica que podemos hacerle hoy a aquel libro es que todos los autores eran hombres. Yeah. Y detrás de ellos estaba Alejandra. Estaba Alejandra organizando y estaba Alejandra promoviendo este libro, y ahora aparece ella con una introducción que nos explica cómo nació esta obra y que nos explica también el México de esos años. Este es, digamos, el clásico, el que debe. Todas las personas que estudian ciencias sociales se lo recomendamos mucho, pero además hoy publican Ecos de Historia para qué. ¿De qué se trata este otro libro? Es la misma pregunta, es la misma reflexión hecha más de 4 décadas después. Fue un proyecto que se empezó a plantearse aquí en la Feria del Libro con Enrique Flores Cano, y después lo tuvimos que dejar por distintas razones personales, enfermedades, tal. Sabemos que Enrique nos dejó este mismo año, y el objetivo era que una generación diferente se planteara las mismas preguntas. ¿Para qué la historia? Y el resultado es Ecos de Historia para qué, un libro que mantiene las mismas preocupaciones que el viejo Historia para qué, pero que tiene novedades, que tiene puntos de vista muy, muy sugerentes que no se hubieran podido plantear hace 40 años. Justo en estos 40 años, ¿qué proceso de revisión fue el que vivieron estos autores que hoy tú estás entre ellos? Pero estoy viendo aquí a alguien muy conocida de la Universidad de Guadalajara, Elisa Cárdenas, a Erika Pani, a Sebastián Pla. ¿Cuáles son digamos, los planteamientos, las nuevas preguntas que se están haciendo? Pues mira, aparecen temas como historia de género. Gabriela Cano aborda historia de género. Por supuesto, temas más tradicionales, historia de las clases subalternas, historia desde abajo, historia de grupos marginales. Y me parece que esa es la aportación fundamental. No hay un relato único de la historia. No hay una única historia. Hay muchos relatos y todos tienen una razón de ser. Y esto puede conducirnos a un relativismo. Decir, bueno, si todas las versiones de la historia son válidas y tienen su razón de ser, pues entonces, ¿qué hacemos los profesionales de la historia? ¿Por qué estudiamos esta carrera? Sí, pero los profesionales de la historia tenemos la posibilidad de historizar incluso nuestra propia profesión y todos esos otros relatos de la historia. Y si te decía antes que entender la historia en términos sociales fomenta un pensamiento crítico, me parece que la historiografía académica
es piedra fundamental para conseguir ese objetivo. Una de las cosas que se mencionaba en la presentación del libro aquí en el marco de la Feria Internacional es que de repente olvidamos y olvidamos nuestro pasado, no hay una memoria histórica, no hay actos simbólicos y de repente hay políticos que toman ciertas cosas del pasado para engrandecerse. Sí, mira, y lo vemos desde políticos muy peligrosos. En Argentina, un hombre cuyo nombre no voy a decir, sueña con aquella Argentina ilusoria de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando se decía es una de las economías más poderosas del mundo, pero que tenía un montón de pobres. Exacto. Y tenía muchísima pobreza, eso no lo dice. O en Estados Unidos, este hombre que fue presidente y que puede que lo vuelva a hacer, que también prometía regresar a Estados Unidos cuando era grande. Esta idea de un pasado glorioso. Pero también lo tenemos menos peligroso en otros casos, ¿no? Cuando tienes políticos, en el caso de México, que se asume como una continuación de las gestas heroicas del pasado. La historia se usa. La historia está presente. La historia está presente en ritos, está presente en tradiciones, Día de Muertos, Navidades, todas estas cosas. Y hay que entender cómo se fueron construyendo. Reitero, el objetivo es construir ciudadanía crítica. Claro. Antes de finalizar, para las nuevas generaciones, ahora jóvenes que están por debajo de los 40 años, que están empezando en el camino de la historia, en el camino de las ciencias sociales, ¿qué les podrías decir? ¿Cuál es la invitación para leer el libro? La invitación es para leer los dos libros juntos. Desde que hicimos Ecos de Historia para qué, sabíamos que no era un libro que iba a sustituir el viejo Historia para qué, sino complementarlo. Es una manera también de entender cómo el pensamiento autorreflexivo desde la profesión ha ido cambiando a lo largo de las décadas. Me congratulo de que haya más mujeres que hombres en este libro. Me hubiera gustado ver a más gente de universidades fuera de la Ciudad de México, que eso es algo que todavía no pudimos conseguir por completo, pero bueno, es el camino que estamos siguiendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes, primero, Historia para qué, un clásico que deben de leer, y ahora Ecos de la Historia para qué. Ahí hay 2, 4, cerca de 10 autores. Sí. Son acá otros 10, sí. Son 10 autores por volumen, sí. Libro. Y bueno, ahí tienen ustedes para que lo busquen, está en la editorial Siglo XXI y ustedes lo pueden ahora también comprar en línea, así que hay diversas maneras de acceder a estos dos libros que, si les gustan las ciencias sociales, deberán de leer. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Bueno, nosotros continuamos. Entrevista.